Hola, hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos a este día 2, primera sesión de los Urbanity Mouth Talks. Hoy vamos a tener un día bastante completito, viajando entre diferentes temas. Y vamos a empezar con uno muy divertido y muy potente, que tiene que ver con el mundo en que vivimos, ¿no? Porque es lo que comentábamos, ¿no? Parece que el mundo a veces es más surrealista que la obra de los propios surrealistas, ¿no? ¿Y dónde están esas fronteras, no? Pues hoy es un poco lo que queremos viajar, y aquí tenemos a dos de las figuras, yo creo, más imprescindibles del panorama español y yo creo que internacional también, en esta cosa que llamamos surrealismo, que tampoco sabemos muy bien cómo se define eso, ¿no? Porque es como una cosa totalmente, no sé, surrealista, por llamarlo, ¿no? Es decir, ¿qué es el surrealismo? Todo aquello que no es realista y figurativo, ¿no? Es que todo aquello que no es abstracto, pero hay unos límites realmente difusos, ¿no? En lo que es el surrealismo. Tampoco nos vamos a meter mucho en lo que es la semántica y encasillar, porque aquí lo que nos gusta precisamente con los talks es desencasillar las cosas, pero yo creo que va a ser muy, muy interesante conocer de cerca la mirada y la experiencia y las visiones, tanto de la obra como del mundo en el que vivimos, aquí de estos dos grandes. Gracias, Sergio y Paco, por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Sergio Mora, Paco Pomet. Y nada, yo, tras esta pequeña introducción, voy a pasar la palabra a cada uno de ellos, que hará su... Gracias. Para sus propias introducciones. Y luego abriremos un debate que ellos están muy dispuestos a que se abra al público ya desde el primer momento. Así que, si os parece, podréis intervenir, y si, como decía Sergio, pues si es un diálogo, que sea un diálogo, ¿no? Es una gran mesa redonda con todos los que estamos ahí aquí, y nada, vamos a disfrutarla. Así que, ¿qué, Paco? Bueno, ¿Empezamos? si quieres, empiezo yo, con tu permiso, Sergio. Bueno, lo que ha dicho también Arcadi, yo creo que es importante que no vengamos aquí a dar la chapa y a aburrir al personal, sino que, haciendo una introducción de nuestro trabajo, luego vosotros intervengáis en lo que queráis, si queráis preguntarnos, o si algo nos ha quedado así claro, o queráis profundizar en algún tema, pues que hablemos entre todos. Yo lo vería así más divertido. Y bueno, si queréis un poco... No, me había propuesto Arcadi hacer primero una pequeña introducción de cada uno, y bueno, independientemente de eso, de decir, bueno, hablar de nuestro trabajo directamente, bueno, pues yo me gustaría contaros un poco por qué me dedico a esto. Muchas veces la gente me dice, ¿por qué? ¿Y cuándo empezaste a pintar? ¿Y cuándo decidiste que esto iba a ser lo tuyo? Porque para mí ha sido difícil, ¿no? Llegar a vivir de esto, ¿no? Y lo que pasa es que yo nunca me lo planteé como... realmente no me llegué a plantear mi trabajo, porque era una cosa que yo la tenía inculcada desde que era pequeño, ¿no? Mi obsesión por lo visual y por expresarme visualmente. Y yo, lo que pasa es que tuve un comienzo... Yo empecé a dibujar con un poseso y a dedicarme a esto desde que tenía 5 o 6 años, ¿no? Perdona, Paco, ¿eh? Control, ¿podemos pinchar las imágenes de Paco para que vayan pasando? Gracias. Y bueno, yo cuando era pequeño, a mis padres les gustaba decir, no, es que tú mirabas las cosas con los ojos muy abiertos, te fijabas en todo, eras muy observador. Y para nada, o sea, mis padres se dieron cuenta de que yo no podía ver bien, y cuando empecé a intentar leer en el colegio no veía bien. Entonces se dieron cuenta que necesitaba gafas. En cuanto me pusieron las gafas, de repente, eso fue una revelación para mí bestial. O sea, yo veía el mundo en baja resolución, yo no veía nada, no veía ni las motas de polvo, ni los detalles de las texturas, no sé, no veía esas cosas. Cuando me pusieron gafas, de repente dije, ¿pero esto qué es? O sea, me quedé absolutamente maravillado con el despliegue visual del mundo. O sea, empecé a notar cómo, dibujando con un lápiz, la textura era diferente, el papel tenía granitos, había motas de polvo que había por ahí, las sombras, las luces, todo fue como una especie de, no sé, es como es llegar al mundo de una semiceguera, ¿no? Entonces, para mí, aquello fue un descubrimiento tan gigantesco, tan bestial, y fue una atracción tan grande la que sentí simplemente por el hecho de mirar.
Para mí mirar se convirtió en un goce continuo. Entonces, pues, yo tuve una primera fase de querer mirarlo todo con una avidez bestial y de repente, pues eso, llegar y darme cuenta de lo que el mundo te podía ofrecer. Y luego más adelante pues empecé ya a jugar con el gozo de ver cómo se podía dibujar, de las texturas, de lo que se ve de cerca, lo que se ve de lejos, todo eso. Yo aprendí a mirar a partir de los 5 años. Y entonces me he quedado atrapado con esa historia. Y mi vida, pues yo nunca me lo he realmente me he planteado si iba a hacer esto o no iba a hacerlo. Es como una cosa que me eligió a mí. Entonces, pues, luego más adelante, digamos, el inconformismo de aceptar el mundo tal y como es y de jugar, porque yo creo que lo que Arcadi habla de surrealismo, yo creo que se podía englobar un poco en la idea del juego. No sé si qué pensará Sergio, pero creo que el surrealismo, al fin y al cabo, es una forma de querer seguir jugando como cuando eras pequeño durante toda tu vida, ¿no? Jugar con lo que ves y no conformarte digamos, con el despliegue del mundo, sino seguir siendo un poco niño, ¿no? Y tratar de jugar lo máximo posible. Y bueno, no sé si quieres, te dejo a ti que también cuente algo, porque no quiero explayarme mucho. Me ha encantado lo de las gafas. Sí, es que es así. Te puede afectar totalmente, porque al final el tema del surrealismo, o qué es surrealismo o qué no es, yo creo que es una cuestión de percepción, de cómo percibes las cosas, ¿no? Entonces, como tú decías, ahora vivimos en un momento en el que yo creo que lo que antes llamábamos realismo ha pasado a ser surrealista, ¿no? Porque un poco el surrealismo se asocia al subconsciente y un poco también, por ejemplo, se hablaba de los surrealistas, esto que hacía Dalí, de que se quedaba dormido y se quedaba con una cucharilla en la mano para despertarse y acordarse de los sueños, ¿no? Y se asocia muchas veces a lo onírico y a los sueños. ¿Por qué? Porque en los sueños como que no hay ley, no rigen las mismas leyes que en la realidad. Tú puedes estar volando, pueden pasar cosas que no pasan en la realidad, ¿no? Entonces, en ese mundo no hay límites y en ese mundo tú puedes estar viviendo cosas que no son comunes, ¿no? Entonces ahora, por ejemplo, hemos vivido un momento en el que igual podíamos plantearnos, hostia, ¿esto es un sueño, es una pesadilla o es verdad, ¿no? Hemos vivido y de hecho estamos un poco aún, todavía no hemos salido. Entonces yo creo que el surrealismo tiene un poco ese punto, como que te hace cuestionarte lo cotidiano, te hace cuestionarte qué está pasando, la realidad, y verlo como desde otro prisma, ¿no? Entonces a un nivel más... Yo tengo la teoría, hay un libro del David Lynch que se llama Atrapa al pez dorado. Y él habla como de la meditación y tal, y de la creatividad, y como que atrapar las ideas, y él ve el surrealismo como atrapar al pez dorado, ¿no? Es como sistemas alterados de conciencia, ¿no? Sí. Entonces yo tengo la teoría de que la mente surrealista, los que percibimos el mundo, tiene que ver con tu capacidad para quedarte empanado. Entonces, cuando tú ves a alguien que está así, está en otro mundo, dijéramos, tenemos la realidad que es como el carril principal que va por encima, y luego tenemos el metro, los carriles subterráneos, las aguas que van por debajo, que es el flujo de ideas, de pensamientos que van por un lugar como más subterráneo. ¿Podemos poner imágenes de Sergio Mora, por favor, control? Sí, en ese sentido, distraerse quizás sea, como tú dices, lo de quedarse empanado. Salir un poco de lo convencional y distraerte con pensamientos que te puedan ir ramificando para salirte, ramificar la realidad para salirte de ella, ¿no? Yo creo como que el concepto de surrealismo es como la idea de no descartar ninguna posibilidad, ¿no? Claro. O sea, de que estemos aquí, bueno, tienes una percepción que es como la consensuada, o podemos percibir las cosas como desde otro punto, ¿no? Y ese salir te hace como que se abran las posibilidades, ¿no? Es como un viaje de la consciencia, ¿no? Al final, yo he estado en muchas charlas, ¿no? A veces, bueno, en sesiones con amigos y esto, ¿no? Que siempre esta cosa entre que pasa mucho con los surrealistas y los abstractos también, cuando se encuentran con un hiperrealista, ¿no? Que dicen, oye, pero es que, claro, la realidad está ahí, ¿no? O sea, ¿qué necesidad tienes tú de plasmar lo que ya estamos viendo, ¿no? Y ahí a veces se generan discusiones un poco
interesantes. Sí, son también, tomas ¿no? de partido Es como decir, muy, oye, muy porque fuertes, ¿no? tú cuando te pasó lo de las gafas empezaste a ver otra realidad, ¿no? Pero es que con tu obra lo que has hecho ha sido transgredir esa realidad Sí, aún lo que pasa más, es que ¿no? esa transgresión ha venido a lo largo de muchos años, porque desde que yo descubrí un poco de verdad lo visual, la capacidad de observación en toda regla, pues lo que he hecho ha sido pues regodearme en eso. Entonces he aprendido a pintar realista, a intentar emular a los maestros clásicos, a tratar de tener la capacidad de expresar el mundo tal y como se ve. Pero luego ya eso, como tú dices, ya llega un momento en el que tú ya lo has asimilado. Entonces, pues te apetece divertirte con eso. Es como que tú te echas en la mochila pues digamos, toda la capacidad técnica para desarrollar eso, pero luego llega el momento de divertirse con eso. Es como que llega, vale, he aprendido esto, pues vamos a jugar. Ahora vamos a pasar otra vez al juego, ¿no? ¿Vosotros creéis que este boom que vive ahora el surrealismo, bueno, yo lo veo en todos lados, ¿no? O sea, pasa en todas las escenas artísticas, pasa en la escultura, pasa en el muralismo cada vez más. ¿Vosotros creéis que esta, digamos, necesidad o este boom que vivimos tiene que ver con esa necesidad de huir de la realidad o de vivir otras realidades o de interpretar la realidad de otra manera? O de expandirla, ¿no? O de expandirla, claro. De permitir como percibirla de otra forma, ¿no? Yo creo, a ver, por ejemplo, yo creo que también hay como mecanismos del surrealismo que ya están como, que se han como institucionalizado, que es un poco cambiar las cosas del lugar, crear un poco de caos, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí estamos haciendo una charla, de repente, pues aunque estemos hablando de surrealismo, no es demasiado surrealista. Esta escena son tres tipos hablando de arte, no sé qué. Pero en cambio, si Sancho estuviera aquí desnudo con una cesta de fruta... Sancho, ¿te animas o qué? Habría una alteración del orden. Entonces ya la percepción de la realidad, cuando entrara alguien, diría, hostia, ¿qué coño pasa aquí? ¿Sabes? Entonces se lo hemos pedido pero no ha querido. Entonces sí, el fracaso de esta charla es culpa de Sancho, que no ha querido colaborar. Oye, tal y como habéis comentado antes, yo creo que si queréis que el público pueda ir participando ya, yo no sé si a alguien le apetece intervenir, preguntar alguna cosa, aprovechar que tenemos a estos dos figuras aquí juntos. Es una oportunidad única. ¿Nadie quiere intervenir todavía? ¿No? Bueno, todavía hay que romper el hielo. Poco a poco. Más cerveza. Más cerveza. Iván, por favor. No. Aquí No, yo estoy bien. Estamos servidos. Para el público. No, pues yo creo que sí que me gusta mucho lo que has dicho de esta cosa de aceptar que todas las posibilidades, ¿no? Que todo es posible, ¿no? De alguna manera el surrealismo lo que plantea es eso, ¿no? Al final no, yo creo tiene nada que... Eso es porque al final en el arte, como tú decías ahora, se provoca la discusión entre los hiperrealistas, porque parece como que tiene que haber una competición, como que un movimiento artístico o una determinada idea tiene que tener la verdad frente a los demás. No, es que yo soy surrealista pop y yo molo porque esto es el camino correcto y los demás estáis equivocados. No mola, no, es decir, todo puede convivir y todo depende de tu sensibilidad y cómo percibas las cosas. Entonces, me parece que lo interesante es eso, que dices, bueno, le quieres poner una etiqueta, llamarlo surrealismo, es una invención, una palabra. Al final lo que hacemos es expresarnos y estamos todos en construcción. Entonces, si no nos saltamos a ideas, puede salir por cualquier lado. Yo incluso tampoco me ato a la idea de decir, definiros, explicar quién sois vosotros, vuestro trabajo. Pues no lo sé, soy un ser humano en construcción. Claro. Y a ver qué pasa, ya veremos, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido las etiquetas creo que están un poco superadas. Sí. Es verdad que hubo un momento en que las vanguardias iban marcando un poco pues cierta tendencia, incluso había escuelas que estaban unas en contra de otras, y de hecho luego el grupo surrealista, capitaneado por André Breton, decidía quién era surrealista y quién no lo era, Claro. ¿no? O sea, hoy en día lo Cada que nuevo tenemos movimiento quería romper, hacerse Sí, rupturista, romper ¿no? con romper con lo anterior. Como de todo relacionarlo con la competitividad, ¿no? Hostia,
Pero claro, aunque hoy en Joder, día... precisamente el arte, lo que mola es eso, que no hay una meta al final. Y ¿me entiendes lo que te quiero decir? Bueno, En una carrera, pues el que llega al primero gana, le dan un premio, tal, no sé qué. Pero en el arte, lo bonito es como que es simplemente mostrar lenguajes y gente expresándose y contando su viaje de alguna forma, ¿no? Desde su prisma. Claro, hoy en día yo creo que hay tantos tipos de arte como artistas. O sea, no hay una tendencia. O sea, si os dais cuenta, cada artista presenta su mundo de una forma completamente interrelacionada con todos realmente, pero única. En ese sentido que no se ascribe uno a ninguna Claro, tampoco, tendencia, no la hay. Tampoco veo necesario como que a veces como que cuando te escriben ya una cosa es como tú ya estás ahí y ahí quieto, ¿no? Entonces como tu lenguaje es esto es lo que te define. Hostia, pues entonces qué coño de gracia tiene. Claro, pero eso les interesa mucho a los galeristas. Cuando te definen demasiado estás jodido ya. Claro, pero eso es una cuestión de marketing que le interesa a los galeristas. Claro. De producción y ya está sacado ya a currar y venga, ¿me entiendes? Se ha acabado la magia, ¿no? Claro. Entonces, me parece como que tiene que haber un equilibrio también. Y a vosotros, o sea, evolutivamente, claro, tú no empezaste con el surrealismo. ¿Tú empezaste con el surrealismo o empezasteis quizá más atraídos por el realismo y hubo algo que pasó o algún clic o qué pasó para que transgredierais ese surrealismo? ¿Os aburríais? En mi caso a mí me pasa una cosa como que hablando de definir sí que me define bastante, aunque es como amplia la definición, que es que yo cuando tenía 9 años me regalaron un maletín de óleos y me quedaba los sábados por la mañana. Yo soy hijo único, me quedaba mi abuelo en un sofá, yo en el otro, y me ponía con los óleos a pintar cuadritos mientras veía La Bola de Cristal los sábados por la mañana. Sí. Entonces me molaba mucho el cómic y como veían que me molaba pintar y tal, pues la familia me regalaban libros de arte. Entonces mis sábados por la mañana eran Mortadelo, o sea, tebeos de Mortadelo y Filemón, de Leonardo da Vinci, Picasso, no sé qué, La Bola de Cristal, todo por ahí desperdigado. Entonces yo soy un poco el resultado de eso, de la mezcla de todo eso. O sea, ya empezaste fuerte con el surrealismo, Sí, digamos, ¿no? Creo que es un poco la mezcla de esa cultura popular con los grandes artistas como Mortadelo y Filemón, que para mí también es un super artista, ¿no? Entonces, claro, nosotros... Que para ti también, porque sois una generación formamos más o parte menos... de una generación en la que cuando éramos pequeños y empezábamos ya a interactuar con el mundo, es cuando llegó la transición a este país. Entonces creo que era una época muy efervescente. De hecho, La Bola de Cristal era un programa absolutamente loco, surrealista a más no poder y aparte con una inventiva alucinante. Y vivimos esa especie de eclosión de que todo valía, se podía jugar. La palabra jugar es muy importante. Y los artistas un poquito anteriores a nuestra generación, a ver, con excepciones, pero son de una seriedad que a nosotros yo no la entendía. Y yo a veces todavía no la entiendo, ¿no? Es como todo muy circunspecto, como todo como muy serio, ¿no? Como muy trascendente, que también está bien, ¿no? Pero que yo doy las gracias de haber nacido un poquito después, porque nos criamos de esa manera, ¿no? Además, nuestras referencias son... El concepto de surrealismo pop fueron un poco las últimas vanguardias así más... Y se ha quedado como eso, lo que decíamos antes, esta feria, por ejemplo, de repente hay un montón de niños, en Arco es difícil, aquí ves muchas familias. Entonces, es como el nuevo arte contemporáneo, yo creo que es un arte como pasaban cuando nosotros éramos pequeños, que veíamos películas para todos los públicos, existía ese concepto. En arte yo creo que se está yendo un poco hacia ahí, porque antes era una cosa como muy con mucho prejuicio, ¿no? Sí, como que... Ahora es muy desprejuiciado todo esto. Tenías como que presentar unas credenciales para poder decir me gusta esto, no me gusta, ¿no? Yo creo que hay más facilidad en el sentido de que cualquiera puede disfrutar del arte, ¿no? ¿Vosotros creéis que el éxito del pop igual tiene que ver con la voluntad de comunicación que tienen los artistas del pop? Sí. ¿O porque utilizan esas iconografías también para acercarse porque no hay una alta y una baja cultura, porque no te obligan a decir, bueno, esta es la alta cultura elitista, esto es lo que vale.
¿no? Porque Bueno, porque- lo mismo vale un cómic o una referencia, como Sí. tú decías, de Mortadelo y Filemón, que lo mismo o te vas a ver al Bosco o a Goya y las dos referencias son igual de importantes. A mí no me gusta discriminar. Claro. Realmente la cultura es vastísima y tú de cualquier referencia puedes sacar oro. O sea, Exacto. esa es la idea, La ¿no? clave es esa un poco, o sea, que tú de repente con una viñeta de Mortadelo y Filemón te puede explotar la cabeza. Incluso, Sí, sí, sí. o sea, Además, más surrealista que él, porque tampoco pero hay es mucha que gente, depende ¿no? de tu mirada. O sea, por ejemplo, a mí una cosa que me gusta mucho es como decir, encontrar dónde está el límite entre el humor, entre la chorrada y la poesía. Porque muchas veces está muy... Por ejemplo, hay un chiste que me gusta mucho que decía, un jardinero le dice a otro, tenemos que ser felices mientras podamos. Por ejemplo, a mí eso me parece una obra maestra, porque es un chiste, pero a la vez me parece como un poema que condensa la filosofía de 80.000 libros. ¿no? Pero te refieres mientras están Con algo así tan condensado. podando los árboles, ¿no? Era el chiste ese, ¿no? Control, por favor, ¿podemos ir que pasen solas las imágenes de ambos dos, por favor? Sí, es que se vaya viendo vuestro Vale. trabajo también. Porque además tú, Paco, concretamente en tu trabajo, yo sé que también juegas con iconografías, como Sergio. Sergio igual es más directo, más frontal con las iconografías, ¿no? Y tú las trabajas como de otra manera, ¿no? Toda esta influencia tuya de esa imagen como publicitaria americana, ¿no? Donde luego introduces el surrealismo encima de algo que como que parece una escena muy realista o muy... Sí, o imágenes de ¿no? la vida Y juegas- cotidiana de los 50. Y además con esa cosa del blanco y negro. ¿Y cómo llegaste un poco a esta cosa? Bueno, yo creo que eso es de una querencia total por el cine en blanco y negro y por la fotografía en blanco y negro, sobre todo. Bueno, yo uso muchísimas referencias fotográficas de finales del siglo XIX, principios del XX, pero porque creo que es una época que a mí me fascina, que a mí me parece una maravilla. Era un momento en el que había digamos, un entusiasmo o una perplejidad ante lo nuevo. Es cuando nació el motor de explosión, los automóviles, los aviones, la radio, el cine. O sea, era un momento tan absolutamente entusiasta y tan perplejo ante los nuevos invenciones que el mundo cambió completamente. Entonces, la fotografía que retrata esos momentos me atrae especialmente. Y luego, pues yo soy un amante del cine y sobre todo el cine en blanco y negro me ha gustado siempre muchísimo. También por sus comienzos y por el cine mudo siempre me ha atraído mucho. Y muchas referencias de mis trabajos provienen de ahí. También es verdad que yo siempre he sido más dibujante que pintor y entonces el dibujo se articula siempre con los tonos, del blanco al negro, pero el color no es mi fuerte. A lo mejor yo puedo usar el color de una forma simbólica o a lo mejor, digamos, centrado en algún punto en particular, pero no de forma descriptiva y no de forma sutil, sino de forma así como si fuera un puñetazo de significado, ¿no? Como si fuera poner el dedo en un sitio, ¿no? Y el color nunca lo he entendido, nunca me he sentido como pez en el agua con el color, sino con el blanco y negro, con el dibujo, con el tono de claroscuro. Entonces toda esa batería de imágenes, pues para mí son una fuente continua de inspiración para a partir de ahí jugar a montar mis propias ideas, ¿no? O mis propias imágenes, ¿no? Me gusta también mucho el diálogo entre lo actual y lo pasado. O sea, esa asociación continua por el presente es algo que yo no termino de entender, porque mirar el pasado es tan importante como vivir el presente. Y sobre todo es como un respeto o una querencia por lo que han estado antes de nosotros. Tenemos mucho que mirar hacia atrás, ¿no? Yo creo que mirar tanto el futuro y pensar y especular sobre el futuro es menos productivo, puedes conseguir mucho menos que mirando al pasado, porque mirando al pasado podemos entender un montón de cosas y podemos también jugar con lo que pudo ser, no ha sido, o con lo que nos hubiera gustado que fuese. Ahí hay un diálogo muy interesante en ese sentido. Yo lo que veo como igual factor en común de la obra de los dos, es ese punto un poco podemos decir, de humor
a veces un poco ácido y también con un pensamiento crítico de fondo, ¿no? Que yo creo que es un poco lo que decías antes, Sergio, que esto se ve en tu obra también, como las capas, ¿no? Que un niño puede disfrutar de tu obra, pero alguien que tiene un pensamiento crítico más desarrollado... Me gusta ese tono cuando es algo como aparentemente como banal o sencillo y luego puedes tener segundas lecturas, profundizas. Pero me gusta muchas veces ese engaño de que lo primero que veas sea como tontorrón. A mí ese punto me gusta, porque entonces es como que disfrutas más en el momento de descubrir las otras capas, ¿no? Porque te pilla más por sorpresa. Entonces ese punto de jugar a poner una primera capa de Mortadelo y Filemón, por así decirlo, o sea, de una cosa como muy fácil y que después puedas como bucear por ahí y jugar, ¿sabes? Sí, ¿no? Y además es que, pero luego esta cosa que dicen a veces los del pop, ¿no? Que al final no deja de ser una especie de burla, ¿no? También del mundo. O sea, mucha gente piensa, por ejemplo, que Warhol se reía de la gente, ¿no? Porque Warhol al final decía, oye, mira, el arte más grande que hay es el de hacer dinero. Y yo te cojo ahora la sopa, te la pongo aquí y la gente me lo compra y se convierte en una especie de paradoja de la sociedad que no sabes bien si está realizando una crítica social o realmente, no sé, está magnificando una iconografía que Pero sencillamente es popular. del primero que te ríes es de ti, o sea, porque en el momento en que utilizas ese lenguaje estás como de alguna forma riéndote de tu propuesta, de alguna forma. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, es el primer principio. Porque, no sé, por ejemplo, ahora he hecho una serie como que habla de los coleccionistas saliendo corriendo para llegar al primero y comprar la primera obra también. Hablando como de esta cosa de la competitividad siempre, ¿no? También, porque siempre se habla igual, más como en el mundo del arte, en los artistas, pero también se da en los coleccionistas, ¿no? Esta cosa de decir, como que es algo como muy absurdo en el fondo, si lo piensas, te paras a pensarlo, ¿no? ¿Qué público? ¿Nadie quiere participar? Yo antes ya he dado la oportunidad, pero que en cualquier momento quien quiera puede entrar, ¿eh? No, hoy tenemos un público tranquilo. Yo creo que aún falta... Toma. Podamos disfrutar de ese surrealismo, ¿sabes? Porque es verdad que esos mundos en el fondo los tenemos todos dentro, pero no nos permitimos muchas veces vivir en ellos y nos ofrecéis una oportunidad genial en la que nos sentimos muy identificados con muchas cosas que hacéis, ¿sabes? Y vemos cosas que nosotros nos gustaría plasmar y no hemos sido capaces de plasmar y de repente tenemos una conexión con una obra vuestra que nos explota la cabeza. Porque es también un mundo que nosotros a veces, ¿sabes? Los simples mortales a veces también... Bueno, simples mortales, nosotros somos más mortales todavía. No, pero es verdad. Y ese camino que decíais de pequeños, que son como carreteras diferentes, ¿no? Hay una carretera por la que vamos todos y luego hay una carretera que va por arriba y una carretera que va por abajo, ¿no? Y que vosotros seáis capaces de plasmar esas carreteras me parece... ¡Buah! Increíble, o sea que muchas gracias. Bueno, gracias por a ti. Para nosotros es muy importante también esa recepción por parte vuestra, o sea que la obra no se termina de completar hasta que el espectador la hace suya. Y una de las cosas más interesantes, a mi modo de ver, es cómo el espectador está recibiendo esa obra y la está decodificando y está dándole un sentido propio. En nuestro trabajo yo creo que funciona también así, termina de completarse con la mirada vuestra, con la del espectador. Y el surrealismo, a fin de cuentas, nunca propone un camino cerrado, sino que siempre abre un camino para que el espectador termine de cerrarlo. Y una buena obra, siempre a mi entender, es como un espejo en el que el espectador encuentra sus temores, sus obsesiones y sus deseos y los completa. Entonces, una obra funciona cuando ocurre eso. Y sin el espectador es imposible. Y en ese sentido, pues ahí es cuando funciona el arte. Yo creo mucho en el tema del subconsciente colectivo, ¿no? Como que las ideas van por ese río y a veces... Por eso a veces se toca mucho
el tema del surrealismo con la locura o tal. ¿Por qué? Porque de repente todos tenemos un río subterráneo por el que va pasando información todo el rato, que es la información que nos llega, que ahora es por todas partes, todo el tiempo, pero la compartimos, ¿no? Entonces, compartimos esa información, de repente pasa por ese río y tú si te quedas ahí, cuando te quedas ahí así, en el río, la cosa es que te quedes fuera, ¿no? Entonces vas viendo pasar y de repente hay veces que dicen, no sabes si eres tú el que atrapa la idea o es la idea la que te elige a ti. Porque de repente hay ideas que dices, hostia, esta idea es muy guay, pero no es para mí, ¿sabes? La dejas pasar porque le toca a otro o no conectas. Quiero decir, que tiene que haber una cosa mutua con las ideas, ¿no? Entonces, de repente, esa cosa de que vas pasando las ideas y hay una que te atrapa y te lanzas con ella y luego la cosa es sacarla y materializarla, ¿no? Y a título artista, ¿cuál sería vuestra gran experiencia? El proyecto que habéis vivido con más intensidad y por qué un poco. Porque bueno, tú estuviste con Banksy en Dismaland, fuiste uno de los poquísimos españoles que estuvieron ahí. No sé si estuviste tú y Nacho y Steve, sí. y creo que no había... Sí, bueno, eso fue más que como experiencia artística, porque yo creo que en mi caso donde ocurren las cosas es en el estudio y donde realmente en el diálogo con el trabajo tuyo a veces das con una idea y ves que va bien. Esos son los momentos más interesantes, pero aquello fue como una especie de divertimento a lo grande, es un parque de atracciones que fuimos también en familia y nos lo pasamos maravillosamente, y además fue una exposición que no se parecía a nada de lo que yo había visto antes porque se mezclaba todo. Era una exposición muy reivindicativa, era muy activista y en el mismo sentido no era un activismo serio ni agresivo, sino que era entusiasta, estaba lleno de entusiasmo y de ideas también muy surrealistas y aparte muy divertidas y como muy transgresoras, pero con ese punto humorístico y gamberro. Y claro, nos lo pasamos, fue una experiencia única también. En nuestro caso también, porque yo incluso no sabía dónde iba a serla, porque era un secreto. Nada más que los que estaban allí haciendo murales y a lo mejor tenían un contrato de exclusividad, de confidencialidad más fuerte, más férreo, sabían dónde iban a estar. Pero yo hasta el día que llegamos en familia, nos recogieron en un coche en el aeropuerto, nos metieron las maletas en el coche y nos llevaron a la costa oeste de Inglaterra y no sabíamos dónde era. O sea, esa fue parte de la aventura, no sabíamos dónde íbamos y aquello pues se destapó ese mismo día. Ya los medios se enteraron de que era un set de cine completamente, era oculto, aquello era como una especie de tapadera, ¿no? Y nada, esa experiencia fue bonita. Pero bueno, no dejó de ser pues un evento. O sea, que la experiencia artística intensa se vive en el estudio, trabajando. No llegaste a conocerlo, supongo, ¿no? Pues mira, la gente que me pregunta eso, que me lo han preguntado unas cuantas veces, le digo que no lo sé. Que no lo sé porque yo tengo mis sospechas de un personaje que había allí que formaba parte, digamos, de los trabajadores de allí, pero yo a él lo veía como mucho más relajado, mucho más cool y me daba la sensación de que podría ser él. Pero claro, yo siempre me quedaré con la duda porque desde luego nadie va a enterarse, desde luego. ¿Y tú, Sergio, qué destacarías así como... ¿cuál ha sido Hombre, a mí lo más fuerte que me ha pasado es la colaboración con Philip Stark. Claro. Y José Andrés en el restaurante de Bazar Mar de Miami, que eso, claro, recibo un mail del estudio de Philip Stark. Hola, tal, ¿te gustaría colaborar con nosotros? Pues sí. y entonces fuimos con mi mujer a París a conocerlo y tal. Y entonces me enseñaron el proyecto y era como un restaurante, diseñar los azulejos, pero para todo. O sea, techo, suelo, paredes, forrado completamente por todas partes. Y me pareció como un proyecto de locura. Y encima luego lo más alucinante fue que tuve libertad creativa total. O sea, tuve movidas de medidas, de oye, esto que al final se mueve tal, pero no me pusieron cortapisas ni nada. Entonces era como un sueño de proyecto, ¿no?
Claro, no hay ninguna duda que sois dos artistas de muchísimo éxito, pero ¿os habríais imaginado llegar a este punto alguna vez? Porque desde fuera siempre se ve todo como muy bonito, ¿no? Pero, claro, ¿qué consejo le dais a los que empiezan o a Bueno, otras yo creo que el generaciones? verdadero premio es poder vivir de esto de forma holgada y poder dedicarte a esto sin tener que venderle el tiempo al enemigo, que es como me gusta decirlo a mí, ¿no? Que no tienes que usar tu tiempo para otra cosa, ¿no? Eso es lo mejor. Y si quisiera dar unas recomendaciones, pues que intentes sacar el máximo el tiempo para lo que te gusta hacer. Siempre lo que te guste. Si puedes conseguirlo. Pero dicho así suena fácil, No, pero es que no es fácil. O sea, a mí me ha costado muchos años. No sé, no sé a ti, pero vamos, a ti, Sergio, pero a mí me ha costado mucho. Claro, cuesta. Cuesta y es como una carrera de fondo en la que, bueno, lo que importante es no traicionar tus principios. O sea, no dejarte ni engatusar por lo que te piden los galeristas, que muchos de ellos son muy, muy caprichosos, ni adaptarte a una forma de hacer arte o de que esté de moda o que se lleve o No que ser te pidan. complaciente, podríamos decir, ¿no? No ser complaciente, ser sincero contigo mismo, o sea, ir a por lo que a ti te gusta hacer. Y si esa es la única forma de ser original, porque no forzar la originalidad para decir, mira, lo mío se distingue de lo demás. Hacer lo que te gusta. Si luego la originalidad tiene que llegar, porque tú eres una persona, un artista es una persona independiente, única. Entonces, tus gustos, a menos que tú estés, haya alguien obsesionado por la moda y tocar los palos que hay que tocar para tener éxito, que eso hay que dejarlo aparte, eso no es un espíritu libre. Si tú eres un espíritu libre y quieres expresar y tienes muchas cosas que decir, o crees que tienes cosas que decir, adelante. Si puede ser que funcione o puede ser que no funcione. Es que no hay una receta para eso. No la hay. ¿Tú, Sergio, darías algún consejo a los que empiezan ahora? Yo el consejo que hay que hacer, quiero decir, porque es que muchas veces se habla, es que me gustaría, es que yo lo que quiero, claro, lo que quieres de puta madre, sí, yo quiero muchas cosas, pero hay que hacer y no ganas la maratón el primer día, ¿sabes? Tienes que perder muchas veces, pero es honesto y en todo, yo creo. ¿Sabes? Ya no en el arte ni en tú vas haciendo y te vas encontrando con dificultades y paredes y puertas que tienes que abrir y ver Claro. por dónde meterte. Y, ¿sabes? El trabajo duro, ¿no? Es hacer. El truco es hacer. Toma. Habéis vivido Esto se te ha momentos... Salud. No, que se te Pues ha nada, ya acabado, sabéis, Elena. chicos, a ser Voy a un aplauso. voy a hacer claro. A ser prolíficos, a ser expeditivos, a no hundirse, no dejarse marear, no ser complacientes sobre todo, y creo que no me dejo nada, ¿no? Sí. Yo no sé si el público quiere intervenir, último intento, ¿eh? Ya, si no, pues casi bueno, que... por aquí también han intervenido Sí, ellas. no, Sí. sí, no. Sí, mira, por aquí tenemos a alguien, fantástico. Queríamos preguntaros sobre ese aspecto que a los que admiramos vuestro trabajo tanto nos atrae, ¿no? Que es la inspiración. Ese momento tan personal en el cual vosotros en vuestra mente construís, no sé si de la misma manera que el final o no, pero me gustaría que por favor nos habléis de ese momento tan especial que es la inspiración, ¿no? ¿Cómo la sentís cada uno de vosotros? Buena pregunta. Sí, es buena pregunta. Yo creo que es el meollo del arte, ¿no? Es ese momento. A mí me gusta pensar que no tenemos un control sobre eso. Entonces, si tú no tienes un control sobre eso, puede la cosa ir bien. Porque cuando tú tienes demasiado control sobre lo que tienes que decir y lo piensas demasiado cerebralmente, o sea, cabalmente, entonces puedes intentar expresar un lugar común o puedes llegar a una ratificación del mundo. O sea, estás confirmando las cosas tal y como son. Yo creo que la idea no la provocas tú. Es como no es ir a buscar algo, sino encontrarlo. Tener un poco la mente abierta y cuando te venga una idea, por ejemplo, en mi caso es mirando referencias fotográficas o intentando observar las cosas
cuando te llega una idea, esa idea no la puedes provocar, no puedes forzarla, eso te llega. Entonces tienes que saber cogerla y darle cuerpo. Si tú encuentras la manera de dar cuerpo a esa idea o ese hallazgo visual o digamos esa imagen inefable que no existe en el mundo y que tú quieres crear, pues tienes que estar ahí preparado para cogerla y expresarla de la mejor manera posible. Y en mi caso nunca es algo que puedes forzar para encontrar, no puedes poner los ingredientes como una comida para que te salga. Es que te viene. Cuando te viene es como decir, hostia, vamos a por ello, vamos a ver cómo lo hacemos y apresar ese momento, apresar esa sensación de decir... Y lo importante y lo difícil es darle cuerpo a eso. ¿Cómo lo haces? ¿Qué escena montas o qué imagen refleja eso que tú quieres, que tú has encontrado, que te viene, ¿no? Pero es una cosa que tienes que estar receptivo. Es más que una cosa que viene de dentro, una cosa que viene de fuera adentro. O sea, no es tu ego que lo saca a relucir, sino es que hay algo que tú has apresado de la observación exterior o de intentar comprender ciertas cosas del mundo y jugar a meter en una costelera eso para sacar una imagen nueva que lo explique. Y eso es difícil, no es una cosa que pueda provocar. Yo tal como lo veo, tiene que ver con lo que tienes detrás de tu cabeza y encima de tus rodillas. O sea, como que pues tú puedes estar buscando o no y de repente pues ¿me entiendes lo que? Puedes estar buscando algo o no y de repente aparece una barriga y un embarazo y de repente aparece un niño. Quiero decir, es un poco parecido. Y no sabes de dónde ha aparecido, no has decidido demasiado, tú no has decidido cómo iba a ser tu hijo. ¿Me entiendes? Ha ido apareciendo y se ha ido tomando forma y de repente aparece y ahí está, y es tu hijo, ¿no? Pues yo creo que con las ideas es un poco lo mismo, pero con la relación con tu propia imaginación y tu filtro de lo que vives, ¿no? Pero yo creo que es un poco parecido. Muy bonita metáfora, ¿no? Yo creo que los dos coincidís un poco en esta idea que ya han salido varias veces en la charla, de esta cosa de la co-creación, ¿no? Una parte se está creando una especie de conciencia colectiva y tú lo que estás haciendo más es como darle forma, canalizar esa cosa que te viene y dar tu parte de la creación, pero al final es una co-creación, ¿no? Mira, hace nada he hecho un trabajo que tenía que ver para un sitio que hacen ostras, un restaurante. Entonces estuve investigando sobre las ostras y cómo generan las perlas. Entonces un poco lo mismo. La ostra lo que hace es filtrar el agua del mar y de repente de los sedimentos que van quedando se forma la perla. Y es un poco lo mismo, yo creo. O sea, tú vas, alguien que se dedica al arte, pues vive, le pasan cosas y de repente se va filtrando lo que vive y cómo percibe la vida, la sociedad y lo que le pasa. Y de repente va quedando un pozo, unos sedimentos y de repente ¡plup!, aparece la perla. Eso para mí es la creación. Pues nada, ya vemos que aquí detrás de una obra ácida, a veces humorística, satírica, surrealista, se esconden dos visiones y miradas mucho más poéticas de lo que nos esperábamos, ¿no? Así que bueno, yo si os parece, si no hay preguntas, si nadie quiere intervenir, si queréis añadir alguna cosa más vosotros. No sé, no. A mí me gustaría decir que estoy muy emocionado porque, hablando de la fase REM, que es el momento en que no sabes si estás soñando o no, de repente he tenido un momento que es que me parecía que Paco Pomet era Michael Stipe, el cantante de REM. Entonces ya digo, ¿qué coño está pasando aquí? Hombre, me lo han dicho alguna vez que me parezco un poco. Sí. ¿Te parece o no? Pero es como algo bueno, no te lo digo yo. No, sí, además, curiosamente, el otro día estuve... Igual no era un sueño. Igual no era el sueño. Estuve leyendo una entrevista y salió una foto y me digo, bueno, puede ser. Con acento andaluz, ¿no? Igual no era un sueño y estabas en otra realidad multidimensional, ¿no? Oye, pues nada, muchísimas gracias a los dos, de verdad, por venir aquí. Un aplauso. Gracias.